Buenos amigos, ¿cómo estamos? Pues hace algún tiempo os traje algunos vídeos para cambiar en el Lenovo Legion 5 con chasis el 15 este. Os traje un par de vídeos para cambiar la memoria RAM, cómo abrirlo, meterle un disco duro M2 de más capacidad y demás, ¿vale? Como estáis viendo por aquí en este vídeo que os dejaré abajo, ¿vale? Por si os hacen falta, porque hoy me voy a centrar ¿qué va a decir? Ah, sí, en cambiar la batería, que se me olvida, ¿veis? Por aquí lo tenemos. Y os voy a contar que me ha surgido la necesidad entre dos de cambiar las baterías y así os lo explico en este vídeo. No obstante, no voy a profundizar en cómo se abre completamente porque ya lo vimos en estos vídeos de aquí, sobre todo en el primero. Este era el de cambiar el disco duro, ¿ok? Entonces vamos a ir para allá y te voy a enseñar por aquí lo tenemos, cómo cambio la batería y el porqué. Si te fijas en este, que lo podríamos comparar con el otro, la batería está ahí al fondo, no llega hasta el final de la derecha. Este es un modelo que tiene mejor procesador, pero la batería es más pequeña. Normalmente este apartado se supone que es para otro disco duro de 2,5 o M2, pero como habéis visto por aquí, vamos a ir otra vez, viene totalmente vacío. Entonces yo tengo otro portátil que tiene la batería, que ahora vamos a ver, que ocupa todo el espacio porque es de mayor capacidad. Este es el conector que vamos a tener que quitar. Y luego aparte tiene aquí unos tornillitos. Mira, aquí lo podemos ver mejor. Tenemos este con ese espacio que iría para estas cosas, pero que no tiene nada. Y luego este otro que tiene una batería de mayor capacidad que ocupa todo. Entonces va a tener más tornillos que tenemos que quitar. Entonces aquí te enseño, te muestro cómo pues tenemos que quitarlo para hacer el cambio. Tendremos que quitar este, solo tiene un conector, que es este de aquí, que con la uña o algún palito destornillador despacito lo puedes desconectar. Y luego simplemente será ir quitando los tornillos que te voy a mostrar. Hay alguno que está oculto que te voy a indicar ahora, ¿vale? Por ejemplo, aquí donde está el disco duro, tenemos que quitarlo porque debajo, ahí, si te fijas, hay un tornillo. Y entonces no podemos quitarlo. Y en la parte de la izquierda, aunque veas que ahí lo he quitado, ahí no hace falta, ¿vale? Ahí veis, está accesible, no hace falta. ¿Veis? Ahí lo tenemos. Entonces, nada, aquí tenéis el tamaño de las dos baterías. Como veis, pues la de abajo es de mayor capacidad. No recuerdo ahora, lo miré cuánto. Entonces, yo lo necesito en este otro portátil que estoy montando. Estoy haciendo aquí un Frankenstein. Y como veis, encaja perfectamente. Siempre que no tengamos ningún tipo de adaptador o conector para el disco duro en ese hueco de la derecha, como os decía. Si no, pues habría que verlo y probablemente no podríamos o habría que quitarlo. Yo en mi caso, como no lo tengo, pues tampoco tengo posibilidad de meter un segundo disco duro. Tampoco lo quiero porque el disco duro que tengo es de 2 terabytes. Y como has visto, pues quitando estos tornillitos que te muestro aquí ya están quitados, los vas siguiendo, esto que tiene esta plaquita negra, la verdad que no tiene mucho, 2 o 3 por cada lado, y el más complejo, por decirlo así, sería ese que te he dicho. ¿Veis? Aquí tenemos el disco duro que tenía. Y nada, el más complejo es el que está debajo de esta chapa y del disco duro, que no se te despiste, porque si no, no lo vas a poder quitar. Así que nada, pues esto sería todo, amigos. Si cualquier duda, comentario, dejármelo. La fecha para saber si esto sigue funcionando, si este portátil sigue yendo de tirón. Y suscríbete, que me ayuda bastante. Y echa un ojo a los enlaces de afiliado que hay en la descripción. Nos vemos, amigos, que te salen en el más barato y esas cosas. Nos vemos, amigos. Si has llegado hasta aquí, ponme una gamba o di, he llegado hasta el final del vídeo que te leo y te contesto. Ahora sí, nos vemos, amigos. Hasta luego.